Bien. Bueno, acá se propone en este problema calcular la distancia media entre la Tierra y la Luna, en realidad entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Si quisiera saber la distancia entre la superficie de la Tierra y la superficie de la Luna, a este cálculo que yo haga le tendré que restar el radio de la Tierra y el radio de la Luna. El radio de la Tierra me lo acuerdo, pero el de la Luna lo tendría que googlear, bueno, no me acuerdo. Pero igual no nos piden eso, nos piden del centro de la Tierra al centro de la Luna. Y acá tenemos una pequeña animación que nos muestra cómo se movería la Luna alrededor de la Tierra. Como información nos dicen que la Luna tarda 28 días y 7 horas en dar una vuelta completa. Ese es el periodo medio de rotación. Ustedes saben que la rotación de la Luna alrededor de la Tierra está relacionada con los meses, ¿cierto? No coincide exactamente porque justamente, fíjense que el valor medio es de 28 días y 7 horas. Entonces eso se lo redistribuye para que coincida con días enteros y por eso termina habiendo meses que tienen 30 días, otros que tienen 28 y otros que tienen 31. Y así todo, cada 4 años hay que hacer una compensación y agregar un día más. Pero bueno, el periodo medio es 28 días y 7 horas. Dice, suponiendo que la órbita es circular, calcular la distancia media entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, sabiendo que la de la Tierra es 5,97 por 10 a la 24. Como sabemos, la fuerza gravitatoria es la responsable de que la Luna gire. Ya esto lo hemos hablado, ¿no? Si desapareciera la gravedad en un instante, la Luna saldría tangente a la curva que describe. O sea, como está ahí dibujada la velocidad. En el punto donde desapareciera la gravedad, la Luna seguiría tangente. Pero gracias a que esa fuerza no desaparece, es como un hilo invisible que mantiene a la Luna atada a la Tierra, y entonces, debido a la velocidad que lleva la Luna, se mantiene girando. Como ya alguna vez hablamos, esa velocidad es la velocidad justa que tiene que tener a esa distancia, porque si tuviera un poco más de velocidad, comenzaría a alejarse en forma de espiral y se iría para siempre. Y si tuviera un poco menos de velocidad, comenzaría a caer hacia la Tierra, también describiendo una especie de espiral, ¿no? Pero tiene la velocidad justa a la distancia justa. Para poder resolver este problema, tenemos que entender que esa fuerza, que es la única que actúa sobre la Luna, la puedo calcular por dos caminos. Uno es aplicando la ley de gravitación universal. Esa fuerza es igual a la constante de gravitación por el producto de las masas de la Tierra y de la Luna, dividido la distancia que la separa del cuadrado, que sería el radio de giro de la Luna al cuadrado. Esa ecuación, si la escribo vectorialmente, le tengo que agregar un versor R y un signo menos. ¿Por qué? Y porque utilizo un sistema de coordenadas polar, y como R crece hacia afuera, desde el centro de la Tierra hacia afuera, y esta fuerza va dirigida desde la Luna hacia el centro de la Tierra, la tengo que multiplicar por el versor menos R, a ese módulo que calculé, para que me dé un vector en la dirección y sentido en que todos sabemos que va esa fuerza. Pero esa fuerza también la puedo calcular como una fuerza centrípeta, porque esa fuerza es una fuerza centrípeta porque lo que está provocando es que la Luna se mantenga girando alrededor de la Tierra con un movimiento circular uniforme. Con lo cual esa fuerza puede ser calculada aplicando el segundo principio de Newton, como cualquier otra fuerza, o sea, masa por aceleración. Por esta razón escribo esa fuerza, calculada como centrípeta, como la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Y también, para darle la misma característica vectorial, tengo que multiplicarla por el versor menos R, para que sea el vector fuerza centrípeta. Ahora, tenemos que tener muy claro que estas fuerzas no son dos fuerzas diferentes. Es la misma fuerza, calculada por dos caminos diferentes. Es la misma fuerza que por un lado la calculo debido a la causa que lo produce, que es la gravedad.
Y para eso estoy usando la ley de gravitación universal. Pero la misma fuerza la puedo calcular por la consecuencia que produce, que es un movimiento circular uniforme, y entonces la calculo como fuerza centrípeta, como masa por aceleración. O sea que estamos hablando de la misma fuerza que está calculada por dos caminos. Por lo tanto, estamos hablando de que los módulos de esos cálculos deben ser iguales. O sea que la masa de la Luna por la velocidad al cuadrado dividido el radio tiene que ser igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra por la masa de la Luna dividido la distancia al cuadrado. La masa de la Luna se cancela y el cuadrado de radio se cancela con el radio del otro miembro de la igualdad. Y despejamos de ahí y llegamos a que la velocidad de la Luna tiene que ser la raíz cuadrada de g por la masa de la Tierra dividido r. Bien, dicho esto, entonces ahora, ¿se acuerdan que esto es el mismo resultado que cuando hicimos el cálculo de la órbita de un satélite? Claro, porque la Luna es un satélite natural. O sea que su velocidad está relacionada con la distancia que está al centro de la Tierra de la misma manera. Por eso llegamos a lo mismo. Bueno, pero yo quiero saber la distancia que separa la Tierra de la Luna. Entonces digo, bueno, conociendo el período, voy a poder calcularlo eso. ¿Por qué? Y porque la velocidad se puede calcular como 2pi por el radio dividido el período en un movimiento circular uniforme. Con lo cual puedo igualar esta ecuación cinemática de cálculo de la velocidad con la ecuación que obtuvimos dinámicamente. O sea que 2pi por el radio sobre el período tiene que ser igual a la raíz cuadrada de g por la masa de la Tierra dividido la distancia que la separa de la Luna. Es importante que vean esto, ¿no? Acá está la velocidad que lleva la Luna calculada cinemáticamente, mientras que esta fue la velocidad calculada dinámicamente. Pero es la misma velocidad, es la velocidad de la Luna. Por eso hago la igualdad. Bueno, de acá voy a despejar el radio. Bueno, acá lo hice en un pasito, si quieren les muestro cómo lo hice. Primero paso esta raíz cuadrada, la paso para este lado, elevando todo esto al cuadrado. Entonces cuando elevo todo esto al cuadrado, me queda 4 pi cuadrado r cuadrado sobre el periodo al cuadrado igual a g por la masa de la Tierra dividido r. Entonces ahora lo que hago es pasar r para allá. Entonces me queda 4 pi cuadrado r cuadrado, perdón, r cubo sobre t cuadrado igual a g por m de la Tierra. Y entonces ahora paso este t cuadrado para allá multiplicando, este 4pi cuadrado dividiendo y el cubo como raíz cúbica. ¿Se entiende? Bien. Ahora nos falta calcular cuánto es ese periodo para poder escribirlo en la ecuación. Bueno, como era 28 días y 7 horas, tengo que pasar todo a segundos. ¿Cómo paso 28 días a segundos? Y bueno, cada día tiene 86.400 segundos. ¿De dónde sale eso? De hacer 24 por 60 por 60. O sea que tengo 86.400 segundos cada día. Y cada hora tiene 3.600 segundos. O sea que por eso escribo ahí 3.600 segundos por cada hora. Entonces me queda 28 días por 86.400 más 7 horas por 3.600. Cuando hago esa cuenta me da 2.444.400 segundos. Eso es el período lunar expresado en segundos. Y es el que voy a reemplazar en esa raíz cuadrada.
Así que pongo G, que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por 5,97 por 10 a la 24 kilogramos, por 2.444.400 segundos elevado al cuadrado también, dividido 4pi cuadrado. Cuando hago esa cuenta, el resultado de toda esa cuenta es 392.068.237 metros. Es decir, aproximadamente, si lo paso en kilómetros, 392.068 kilómetros. Esa sería la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna. Si yo quiero saber, como decíamos antes, la que hay hasta la superficie, le tendré que restar los radios de ambos astros. Vamos a este otro problema. Un automóvil de masa M toma una curva que tiene un radio de 150 metros y un coeficiente de rozamiento estático 0,8. ¿Cuál será la máxima velocidad con que podrá tomarla si A. La curva no tiene peralte? ¿Saben lo que es el peralte de una curva? A las curvas, vamos a ver que es mejor para cuando dobla, justamente este cálculo nos va a permitir apreciarlo, se les da una cierta inclinación que se llama peralte. O sea que una curva es un poco, claro, para que ayude a doblar el auto, es un plano inclinado. Si alguna vez fueron a un velódromo o a una pista, por ejemplo, de bicicletas, en esas los peraltes son exagerados, así que deben haber visto que está bien inclinada la calle para ayudar a que la bicicleta no le patine, no le colee, no se le vaya. Bueno, y las rutas también en las curvas tienen peralte. Un pequeño ángulo que los ayuda a los autos a que puedan doblar a mayor velocidad sin peligro de que se despisten. Entonces nos dice, bueno, primero que la curva no tenga peralte, después dice que tenga un peralte de 15 grados. Y por último dice, si la curva solo tuviera peralte pero no rozamiento, ¿con qué velocidad podría doblar el móvil? Entonces vamos a dibujar la situación para poder aplicar el segundo principio de Newton. Este sería el autito, acá estaría el camino. El centro de la curva va a estar por acá. O sea que este autito vendría por el camino de allá atrás, digamos, y seguiría para acá. No sé si se entiende una perspectiva media choronga aquí. ¿Se entiende? El centro de la curva estaría por acá. Si no hubiera rozamiento con el piso y el auto este toma la curva, lo voy a dibujar acá arriba, como visto desde arriba, digamos, si el auto viniera así y toma una curva así. Este sería el autito que vendría por acá. Con una velocidad en esta dirección. Si no hubiera rozamiento y no hubiera peralte, si fuera hielo esto, este autito no podría doblar, porque aunque cruce las ruedas, al no haber rozamiento con el piso, no habría ninguna fuerza aplicada sobre el auto que le hiciera cambiar la dirección de la velocidad. El auto solo puede doblar porque las ruedas tienen rozamiento contra el piso. Entonces, cuando uno gira la dirección, lo que hace, imagínense que esta fuera la rueda, lo que uno hace al poner la rueda así, es como la velocidad, digamos, tenía esta dirección, es la rueda solamente puede girar hacia allá, pero la rueda no puede moverse para esa dirección. Entonces, al querer moverse para allá, aparece una fuerza de rozamiento que se opone a esta componente de la velocidad.
que sería para donde seguiría moviéndose si seguiría con la misma velocidad. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sobre el auto tiene que aparecer, sobre la rueda del auto, una fuerza que apunta hacia el centro de la curva. Una fuerza de rozamiento, que aparece sobre una de las dos ruedas que están giradas. En esta dirección el auto se puede seguir moviendo perfectamente, porque la rueda gira en esa dirección. Pero en la dirección de la otra componente no, y entonces aparece, al querer moverlo, un rozamiento estático. Ya sabemos que el rozamiento aparece cuando un cuerpo quiere desplazarse relativamente respecto a la superficie en la que está apoyada. Entonces esta rueda se querría desplazar en esa dirección marcada. Entonces aparece una fuerza que se opone a ese desplazamiento. Y es una fuerza que apunta hacia el centro de la curva, por lo tanto esa fuerza de rozamiento va a actuar como fuerza centrípeta. ¿Se entendió por qué dobla el auto? ¿Alguna duda sí, con sí, esto? No, me quedo tranquilo entonces. Bueno, entonces decíamos, esta sería la velocidad del auto, o sea, el auto viene hacia nuestra cara. Esta es una forma de indicar un vector que sale de la pantalla. Esta es una convención que vamos a usar mucho. Cuando yo quiero dibujar que un vector sale de la pantalla, hago un circulito con un punto. Y cuando quiero dibujar que un vector entra a la pantalla, hago un circulito como una cruz. Esto es como si yo viera la punta de la flecha que se me viene encima, mientras que el circulito con la cruz es como si yo le viera la cola de la flecha que se me está alejando. ¿Se entiende? La convención utilizada. Por eso dibujé la velocidad como esa punta de flecha blanca que se viene hacia nosotros saliendo de la pantalla. Sobre el auto actúa el peso, actúa la normal y actúa esa fuerza de rozamiento que recién explicamos de dónde salía, ¿no? Que va dirigida hacia el centro de la curva. ¿Cómo dijimos que poníamos siempre los ejes coordenados para hacer el diagrama de cuerpo libre? Los poníamos de tal manera que uno de los ejes coincidiera con la dirección del vector aceleración. ¿Y este auto para dónde está acelerando cuando dobla? En nuestro dibujo acelera hacia la derecha. Por eso pongo el eje X de esta manera. Como ven, el centro de la curva sería ese punto indicado como R, sería el radio de la curva. El eje X coincide con esa dirección porque es hacia ahí donde va la aceleración centrípeta. Y el eje Y coincide con el eje en que están la normal y el peso. Una vez hecho este diagrama de cuerpo libre y establecido bien el sistema de coordenadas que estoy utilizando, lo que queda es muy fácil, es aplicar lo que ya sabemos. Suma de fuerzas igual masa por aceleración. Esta suma es vectorial, nosotros la trabajamos por componentes. Por un lado hago la suma de las fuerzas sobre el eje X. La única fuerza que actúa sobre el eje X es la fuerza de rozamiento. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y como esa aceleración es la responsable de que gire en la curva, es una aceleración de tipo centrípeta y su valor se calcula como b cuadrado sobre r. La fuerza de rozamiento es mu por la normal, así que me queda mu por la normal igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Paso siguiente, voy a hacer la suma de fuerzas en el eje Y. La suma de fuerzas en el eje Y es la normal, el módulo de la normal, menos el módulo del peso. Y eso va a ser igual a 0, porque en esta dirección no hay aceleración. O sea que en este caso la normal es igual al peso que es mg. Voy a sustituir acá donde dice normal por este valor. Entonces me queda mu por mg igual a m por b cuadrado sobre r. Y claramente puedo cancelar las masas. O sea que fíjense, no depende de la masa la velocidad con que puede doblar este vehículo.
Da lo mismo que el vehículo sea de 1000 kilos que sea de 5000 kilos. Eso es cierto siempre y cuando la masa sea una masa puntual, como la que estamos analizando nosotros. En la realidad, no es lo mismo para un camión que para un auto, debido a que no son cuerpos puntuales y hay otras cosas que hay que tener en cuenta, además de la masa. Pero en el caso de un cuerpo puntual, sí, no depende de la masa. Bueno, de ahí despejo. Al despejar paso R multiplicando y el cuadrado como raíz. Me queda la raíz de mu por G por R. Eso es la raíz cuadrada de 0,8 por 10 por 150 metros, que es el radio de la curva. Hago el cálculo y eso me da 34 metros por segundo. ¿Se entendió? Esa es la máxima velocidad con la que puedo doblar. Si voy más rápido que eso, la fuerza de rozamiento no alcanza para que doble en ese radio. Y entonces el vehículo se va a despistar. Si vengo con menos velocidad, bueno, la fuerza de rozamiento estática sabemos que crece lo necesario, ¿o no? O sea que con menos velocidad voy a doblar sin problema porque la fuerza de rozamiento, en vez de ser la estática máxima, va a ser una fuerza más chica. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si Sí, profe. si le pongo peralte a la curva? Ahora la situación cambia. ¿Ven cómo sería el peralte? Pero ojo, ¿eh? ¿Cuál es la dirección de la aceleración? Tengo que plantearlo como el que hicimos el otro día. ¿Se acuerdan que le hice del, de los, el recipiente cónico? ¿Se acuerdan? Es lo mismo esto, Sí. como si fuera el recipiente cónico. Este sería el eje de rotación. O sea que, ¿en qué plano rueda en qué plano se produce la rotación de este auto? En este plano. ¿Se entiende? O sea que la aceleración, ojo, que va a estar en esa dirección, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el autito. El peso, la normal y la fuerza de rozamiento. De la misma manera que antes. Para que si el auto se despista, tendería a abrirse, a seguir derecho, y entonces la fuerza de rozamiento se va a oponer a eso y va a tirar hacia el centro. La fuerza de rozamiento estática. La situación ahora cambió. Yo exageré el ángulo de 15 grados en el dibujo para que se vea bien la descomposición de fuerza. Bueno, tengo que hacer la suma de las fuerzas igual masa por aceleración. Y otra vez tengo que elegir correctamente el sistema de coordenadas. Y como hicimos el otro día, el sistema de coordenadas lo elijo de manera que el eje X coincida con el plano de giro, de manera de que la aceleración centrípeta se encuentre coincidente con el eje X. La aceleración centrípeta va a ser en esta dirección. Esto es lo clave de este problema, porque si uno no se aviva bien de esto, ahí empieza a meter la pata. Luego lo que queda es descomponer las fuerzas que no están en los ejes. La fuerza de rozamiento ahora va a tener dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y, y la normal también va a tener dos componentes, una en X y una en Y. ¿Cómo sé que este ángulo es 15 grados y este ángulo es 15 grados? Bueno, ¿se acuerdan que el ángulo del plano era este, no? Que era 15. Por lo tanto, el de acá arriba es alterno interno entre paralelas, por lo tanto este tiene que ser 15, ¿no? Igual que este. ¿Se entiende? Sí. Y como el vector fuerza de rozamiento forma 90 grados con la normal, y el eje X forma 90 grados con el Y, si este es 15, este tiene que ser 15 también. ¿Se entendió? Sí. Sí, Bien, vamos a hacer
la escritura de las ecuaciones por componentes. En el eje Y, ¿qué tengo en el eje Y? Y bueno, tengo la normal en Y que va para arriba, o sea que el módulo suma, y la fuerza de rozamiento, la componente de la fuerza de rozamiento en Y y el peso, que van hacia abajo en el eje Y, y por lo tanto sus módulos restan, como lo escribí acá. Ahora la suma de todo esto tiene que dar cero, porque el auto, si no patina, no va a bajarse por la pendiente del peralte, ni tampoco se va a alejar. Tiene que mantenerse siempre en la misma posición respecto de Y. Así que la aceleración en esa dirección tiene que ser cero. Bueno, NI es N por el coseno de alfa. ¿Por qué? Y bueno, porque es el cateto adyacente de este triangulito. Así que NI lo escribo como N coseno de alfa. La fuerza de rozamiento en I, que es esta, para este triangulito de acá es el cateto opuesto al ángulo de 15 grados. O sea que va a ser la fuerza de rozamiento por el seno de alfa. Y el peso es mg. Y eso tiene que ser igual a cero. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. O sea que acá donde dice fuerza de rozamiento puedo reemplazar por mu por la normal. Y entonces de acá voy a poder despejar la normal, que la voy a necesitar para calcular la fuerza de rozamiento. ¿Cómo voy a sacar la normal? Y bueno, mg lo paso sumando a la derecha. Y la normal la saco como factor común entre estos dos términos. Por lo tanto, al sacarlo como factor común me va a quedar la normal multiplicada por, y entre paréntesis, coseno de alfa menos mu seno de alfa. ¿Se entiende eso? Y coseno de alfa menos mu seno de alfa lo puedo pasar dividiendo al otro miembro y divide mg. Con lo cual la normal me quedó mg sobre coseno de alfa menos mu seno de alfa. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo hice este despeje? Sí. Bueno, esta me la guardo porque ahora la voy a necesitar para la ecuación en X, ¿no? Porque en la ecuación en X, fíjense, voy a tener una componente de la normal y además la fuerza de rozamiento, que se calcula con la normal. Así que en el eje X tengo la suma de las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Como decíamos, es nx más frx igual masa por aceleración en X. nx es esto que está acá, ¿ven? Es el cateto opuesto de este triangulito. O sea que va a ser n por el seno de alfa. Y la fuerza de rozamiento en X, que es esta, es el cateto adyacente de este triangulito. Por lo tanto, es la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X, que como ya sabemos es la centrípeta. La fuerza de rozamiento, ¿cómo se calcula? Como mu por la normal. Por eso acá, en lugar de poner fuerza de rozamiento, puse mu por la normal. Lo demás es lo mismo. Y ahora, acá donde dice normal, voy a sustituir esta expresión, que es lo que vale la normal. ¿Ven? La voy a poner acá y la voy a poner acá. Y en la aceleración la voy a reemplazar por b cuadrado sobre r, que es la aceleración centrípeta. Entonces fíjense, acá donde dice n puse todo esto. Por el seno de alfa. Y acá me quedó mu por la normal. Puse mu y la normal otra vez repetí el mismo término que teníamos acá. Por el coseno de alfa. ¿Está bien? Igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bueno, como acá tenía normal y normal, esto y esto, pueden sacarse como factor común. Me va a quedar esto factor común
de seno de alfa más mu coseno de alfa. ¿Se entiende? Porque todo esto y todo esto es un factor que está en común para los dos términos. Vamos a pasar a otra pantalla. Y fíjense, M lo cancelé. Eso lo vemos en la pantalla anterior. Porque acá lo había hecho. ¿Ven que lo cancelé? Acá M lo cancelé en todos. Porque estaba en todos los términos. Y entonces saco como factor común G coseno de alfa menos mu seno de alfa. Eso lo había cancelado antes. Entonces, ¿ven? Voy a sacar como factor común G sobre coseno de alfa menos mu seno de alfa, para seno de alfa y factor común para mu coseno de alfa. Y de paso la R que está acá dividiendo la pasé multiplicando. Por eso me quedó R por G dividido coseno de alfa menos mu seno de alfa. Y todo eso es factor común de ¿qué? De seno de alfa más mu coseno de alfa. Y eso es igual al cuadrado de la velocidad. Ese cuadrado lo paso como raíz. Y ya está. Ya tengo la velocidad. Ahora solo tengo que calcularla. Vamos a reemplazar. RG es 150 metros por 10 metros por segundo cuadrado. Me da 1500 metros cuadrados al segundo cuadrado. Y acá me quedó seno de alfa más mu coseno de alfa dividido coseno de alfa menos mu seno de alfa. Entonces me queda seno de 15 más 0,8 por coseno de 15 dividido coseno de 15 menos 0,8 por seno de 15. Hago este cálculo y me da 45,2 metros por segundo. O sea que fíjense que puedo doblar mucho más rápido si tengo 15 grados de peralte. 10 metros por segundo, un poco más de 10 metros por segundo más rápido, ¿no? El otro nos ha dado 34, por ahí. 34. O sea que es mucho más rápido, ¿eh? Porque estamos hablando de doblar a 110 kilómetros por hora en el otro, a doblar a casi 150 kilómetros por hora en este, ¿no? Podemos doblar mucho más rápido dándole 15% de peralte. Por eso las rutas argentinas, las rutas nacionales en general, las curvas tienen peralte, y cuanto más cerrada la curva, más se nota ese peralte que le hacen, para que sea más segura. Es una cuestión de seguridad. No es para que la gente exceda la velocidad, pero sí para estar seguro que incluso si baja el coeficiente de rozamiento porque llueve, etcétera, igualmente se pueda doblar sin problema. ¿Se entiende? Bueno, esta expresión nos permite calcular después para cualquier ángulo, ¿no? Y también nos va a permitir calcular la última pregunta fácil, porque me dice, ¿qué pasa si no hay rozamiento? Entonces, un alumno descuidado dice, uy, tengo que hacer todas las cuentas de vuelta, pero un alumno atento se da cuenta de que si no hay rozamiento, ¿qué significa? ¿Que cuánto vale el coeficiente de rozamiento? 0. Por lo tanto, basta con reemplazar acá donde diga mu por 0 y ya está. Claro. O sea que si yo este 0,8 acá pongo un 0, esto desaparece. Y acá también, si a este 0,8 le pongo 0, esto desaparece. Y lo que me queda es esto. ¿Ven? Y como me quedó seno de 15 dividido coseno de 15, porque esto es 0, seno sobre coseno es tangente. O sea que me quedó 1500 metros cuadrados al segundo cuadrado por tangente de 15 grados. Y esto nos da 20 metros por segundo. O sea que fíjense, si desapareciera el rozamiento porque nevó y hay hielo en la pista, hay hielo en la ruta, ¿sí? Pero tengo 15 grados de peralte, esa curva la puedo tomar a 20 metros por segundo, es decir, a 72 kilómetros por hora, sin temor a despistarme. Lo que pasa es que 15 grados de peralte es un montón. No hay curvas de 15 grados de peralte. Los peraltes de las rutas son menores todavía. Pero me va a ayudar mucho si disminuye el rozamiento del peralte. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna duda, chiques?
no tenés ángulo, no tenés rozamiento, ¿cuánto da el tiempo? Si no tengo, como decías, no te escuché. Si no tenés ángulo, la tangente de 0, ¿cuánto me da? A los niños. 0. De 0, 0. Y entonces, ¿cuál es la velocidad? Es lo que dijimos al principio, que si no tenés rozamiento ni peralte vas a seguir de largo. Se No va. dobla. Chao, auto. La velocidad máxima con la que puedo tomar es 0. Ahí me hago la señal de la cruz y me preparo para ir a visitar a San Pedro.